¿Cómo pasamos de esta figura a esta figura? Pues claro, en este video lo veremos. Soy Cristian King, el customizador Marvel, y bienvenido a Custom Factory. Y hermano, ¿ya viste la claqueta? Sabes que hoy día toca arreglar un Galactus, un buff que nos acaba de llegar, que es este Galactus de acá. Está totalmente desarmado, lo he tenido que desarmar para ver el estado de este Galactus. ¿Qué cosa tiene? En primer lugar, tiene el cuello roto. Mira, tiene un anclaje que ahorita te lo voy a mostrar bien en pantalla. Además de el tipo de pintura que han intentado restaurar la figura con una pintura que no va y no está también muy bien pintada. Asimismo, hay que retocar por todos lados esto de acá y arreglar el brazo. El brazo tiene un gran problema, el brazo se nos cae. El brazo también requiere ahí que le hagamos algo. Así es que el día de hoy, mi hermano, este Galactus va a recibir amor, comprensión y harta ternura. Vamos con todo. ¿Y dónde estamos, mi hermano? Hoy hemos venido a la Toriferia. Yo sé que a ti te gusta el scouting, te gusta ver juguetes, te gusta ver plástico, mi hermano. Así es que antes de comenzar este proyecto, vamos a ponernos a buscar diferentes cosas. Quiero buscar un buff de Onslaught, no sé si lo encuentre, pero esa es una de las cosas. Otro videojuego. Videojuegos, tú sabes que a mí me gusta mucho, así es que con todo. No, customizador. Yo no he venido aquí a ver ferias ni chucherías. Yo aquí he venido a ver customs. Si no te gusta el scouting de plástico, ándate al minuto 14. Ándate al minuto 14. A ti, tú que no sabes usar el botón de adelantar, ándate al minuto 14. Lee la descripción. Soy terrible.
Bravazo, hasta el momento he encontrado bastantes cosas que te voy a enseñar de acá a un rato que llegue a la casa. Como hace mucho tiempo no vengo a la Todiferia, era de esperarse que me van a contar joyitas, joyitas. Ya para qué te cuento, para qué te chismeo. El día de hoy mi hermano me fue súper bien en lo que plástico respecta. En primer lugar, vamos por partes. ¿Qué conseguí? En la grabación vamos viendo diferentes cositas y usualmente cuando yo grabo no estoy muy atento a las piezas de colección. Es por eso que cuando yo me siento a editar, después de haber ido a estas ferias, usualmente a esta hora, me doy cuenta de que se me pasaron piezas increíbles. Esta vez grabé, terminé de grabar y me di toda la vuelta a la Todiferia para ver qué cosas tan hermosas podía conseguir. Y en este caso, lo primero que te voy a mostrar es este Juggernaut de Funko, tan bonito Bobblehead. Mira, Bobblehead, el cual, chochera, tú sabes que a mí me encanta este personaje y sabes que tengo una colección de Juggernauts. Lo conseguí un súper precio y te lo quería compartir, te lo quería mostrar. Es hermoso, mira. Es hermoso, el Bobblehead, la parada, todo está excelente. Además, hace mucho tiempo estuve buscando una figura de He-Man Origins, que es el Zodak. Muy difícil de conseguir, por lo menos para mí fue bastante difícil de conseguir. Encontré, como ves, el Zodak. Mira, mi hermano, suelto, claro está, lo hemos visto hace un rato en los paneos que comencé a dar. Me encontré el Zodak, me decepcionó un poco porque no tiene cuello a comparación de los otros. Tiene obviamente todas las articulaciones, pero el cuello es como que está muy así. Pero, Teo, por fin lo logré conseguir, obviamente completo, creando una continuidad en mis Origins. Lo tenemos. Otro tema, y aquí quiero que te agarres fuerte, mi brother, fui con un objetivo claro: conseguir el buff. Dado que el día de hoy vamos a pintar un buff, dije, es momento de conseguir mi buff de Onslaught. Ya lo había visto anteriormente en la feria de juguete, pero lo había visto incompleto y realmente el precio que pedían para que esté incompleto no me convencía. Así es que en esta ocasión, mientras iba grabando, aquí, tío, me percaté, me di cuenta que tenían el Onslaught. Terminé encontrando esta figura, el Onslaught, el buff. Lamentablemente, digo lamentablemente porque a mí la cabeza de Cráneo Rojo no me gusta. Lo quiero con la cabeza, es más, mi amigo Ricardo Río del Río Store me dijo que si encontraba una cabeza entre sus cosas, ahí me la podía pasar. Te voy a estar molestando, así, llamando por teléfono todos estos días. Y logré conseguirlo. Me sorprendió mucho porque el objetivo va a ser encontrar esta figura. Un buff no es fácil de encontrar, no es fácil. Yo me considero una persona con mucha suerte y logramos conseguir esto de acá. Ahora, ¿tú crees que las sorpresas acaban aquí? Sorpresas, tío, no lo sabes. De ahí me di un salto a la feria del juguete, donde me encontré con mis grandes amigos de Back to the Past. Tío, Back to the Past trae cosas super vintage, vende Motu, vende Transformers, cómics, entre muchas otras cosas más a realmente un excelente precio. Y ahí terminé consiguiendo este figurón, el Gigawatt de Transformers. Para los que no saben quién es Gigawatt viene a ser el DeLorean de Volver al Futuro. Hay un cómic que te habla muy bien de este personaje, muy bien de esta figura. Y para muestra un botón, mi hermano, mira. El DeLorean de Volver al Futuro es un automóvil que, tío, a todos nos gusta gracias a esta espectacular película. Es un auto hermoso y el hecho que se tenga que transformar me parece genial, formidable. Mis amigos de Back to the Past, siempre consintiendo a su amigo customizador, me hicieron un último regalo. Tú viste el programa del lunes pasado que me dieron una caja sorpresa llena de cosas de Motu. Cosas que vamos a sortear muy pronto porque ya estamos por llegar a los 10.000. Ahí ya te lo chismeo. Y es acá donde me sorprenden con esta belleza, mira. Los cómics de Master of the Universe Revelations con sus carátulas alternas. Lindo, precioso. Realmente me sorprendí cuando llegué al stand. Me quedé rato conversando con ellos y tenían un montón de cómics. Justo también tenían la historia de Gigawatt en los Transformers y Volver al Futuro, este mashup tan bonito que hacen. Y comencé a ver todos los cómics que tenían con las carátulas alternas. Y tienen también las otras carátulas, las que salen a la venta normalmente. Y, tío, me dijeron, customizador, con mucho amor, comprensión y ternura, sabíamos que vas a venir hoy día, queremos que te los lleves,
porque sabemos que te gusta mucho, mucho lo que fue He-Man Revelations. Disfrútalo, mi hermano. Muchas gracias a mi amigo Álvaro Quispe, Caballero Fénix, mi brother, por este gran detalle, a Rodrigo Jaro y obviamente a todo el equipo de Back to the Past. Ahora, ya contento, esta noche me voy a poner a jugar con mis figuras, ya contento, ya feliz habiendo conseguido todas estas piezas. El día de mañana me siento así, rapidito, raudo y veloz a pintar esta figura. Lo primero que voy a tener que hacer es tener que arreglar la figura porque tiene un brazo suelto, está en muy mal estado, está muy mal pintada. Pienso que voy a tener que pulir ciertas cosas y repintar. Quiero hacerle un repaint a mi estilo, un repaint más sucio, pero con muchas sombras, con muchos contrastes, con ciertos detalles. Me voy a basar, de ser posible, en el Galactus de la serie Marvel vs. Capcom del videojuego, obviamente. Así es que, mi chochera, mi causa, mi cápsula, disfruta mucho del programa, disfruta mucho del episodio. Continuemos con Custom Factory. Vamos a dar una mirada rápida a esta figura y cómo ha llegado a nosotros, mi hermano. En verdad, apenas la recibí me di cuenta que estaba repintada. Mira, si te das cuenta, el color es un color metalizado y lo han pintado con un color azul. Además que tiene bastantes vetas y detalles que no se ve absolutamente nada bien. Este raspón de acá se lo hice yo para ver la profundidad que tiene la pintura y ver si podía despintarlo o no. Además de el faldón está terrible. El faldón sí me ha dado mucha pena porque, bueno, es un material muy difícil y no sé qué tanta pintura le voy a poder sacar esto de aquí. Esta figura es muy difícil de conseguir. Parte de la historia es que me lo trajeron solamente para arreglarle un brazo, porque este brazo está suelto, pero a fin y al cabo, antes, para poder desarmar y todo y poder arreglar este brazo, metí la cabeza en agua caliente para poder despegarla y ahí me di cuenta de que esto estaba refaccionado. La persona a la cual le vendieron esta figura no tenía la menor idea de que había sido refaccionado este Galactus. Voy a intentar ponerle un mejor anclaje, arreglar la cabeza y bueno, terminar armando la figura, que eso no es ningún problema, pero el problema va a ser arreglar el brazo y repintarla completamente. Lo que voy a hacer es tener que pulirle estas partes donde tiene exceso de pintura. Este pulidor lo tengo hace meses sin abrir, así que va a ser la oportunidad perfecta para poder arreglar toda esta parte, para poder darle un poco más de suavidad. El problema va a ser también sacar la pintura de algunos lados. Esto es lo que más me va a demorar, creo yo. Vale, en esta parte, como te dije, todavía no sabemos cómo lo vamos a trabajar. Vamos a la obra. Behold, the power cosmic itself. ¡No, customizador! ¡Cuánta destrucción! ¡No! Por si no sabías, esta es una figura muy difícil de conseguir y estás arreglando con tu hija. Sí. Aquí ni la gomita ni la tierrita pueden salvar esto. ¡No, customizador, te odio! ¡Dislike! ¡Sí! ¡Muchos dislikes! ¡Soy terrible! ¡Sí! Mira, acá tengo un gran problema. Toda esta parte vino rota. Este pin vino roto. Por ende el brazo se caía, no sujetaba nada. No, o sea, todo el pin estaba como que medio partido, por eso el brazo como que se caía. Aguantaba, o sea, tenía un aguante. El tema ha sido que entre movimiento y movimiento ya se terminó venciendo, se terminó rompiendo. Así es que lo que he hecho es crearle
un hueco para hacer un anclaje y quizás reemplazarlo con esto de aquí para que pueda meterlo sin problema alguno, pero vamos a ver si esto también resiste. Son cosas que uno se va encontrando en el camino. Este trabajo de acá ya se está, cada vez que voy haciendo algo más se va complicando. Por lo pronto he sacado la pieza rota, el anclaje roto que tenía la cabeza. Esto lo sacas con un poco de agua caliente. Por suerte, como tiene este ingreso de aquí, es más fácil de sacarlo. Y lo he limpiado un poco, lo he pulido un poquito nomás para que pueda encajar mejor aquí en el huequito. Y de ahí lo voy a pegar. Hay que pegarlo con mucho cuidado. Aquí está el otro tema. Hay que pegarlo con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque si lo pegas y el líquido pasa a los costados, se queda pegado el cuello. Y eso va a ser definitivamente un súper problema. Pero primero me enfocaré en arreglar el brazo. A ver, acá tenemos un pequeño problema, creo yo. El hecho de haber generado un anclaje en el brazo de plástico sin nada que lo sujete adentro me preocupa un poco. Voy a dejar que el brazo pegue súper bien y una vez pegado, o sea, ya hasta el día de mañana, voy a forzarlo a meter. Yo asumo que no va a tener ningún problema al hacerlo. Ahora, lo que podría pasar simplemente es al moverlo, el tipo de plástico, que es un plástico duro, se pueda torcer, se pueda romper, quebrar. Todavía no lo sabremos, pero siempre tienes que tener un plan B en estos casos. ¿Qué sucede si no pasa nada? Tendré que buscar el bendito anclaje de metal. Esta semana me preguntaron algo muy interesante. ¿Cómo es que trabajas? ¿Cómo es tu proceso creativo al momento de empezar a customizar? Realmente muchas veces lo hago en el camino. Mientras voy chambeando esto de acá, voy armando todo esto de acá en el camino. O sea, ¿a qué me refiero? A que empiezo a pintar una capa y mientras voy pintando esa capa en mi cabeza, ¿no? Quedaría mejor esta pintura y voy dándole. Claro está, al momento de recibir la figura, al momento de verla, todo este proceso, antes de eso, genero una idea en mi cabeza. Pero esa idea siempre se distorsiona de diferentes formas. Me va gustando mucho un acabado y voy por ese camino, o no me está gustando mucho ese acabado y comienzo a torcerlo, comienzo a experimentar. Así es que vamos a ver al día de mañana cómo vamos a ir con este tema, ¿no? Yo asumo que bien, no tengo problema, pero es lo único que me fastidia. Ojalá me deje dormir. Al final, el anclaje que le terminé poniendo el brazo no terminó sirviendo, se terminó destruyendo. Así es que lo que he hecho es ponerle un súper anclaje para de ahí poder colocarle este perno dentro del brazo y poder metérselo y de esa manera se conserve con toda su movilidad y no se rompa por absolutamente nada. Así es que mi hermano, recuerda siempre el anclaje de metal es lo mejor que puede haber. En este caso estoy exagerando un poco con la medida, pero de esa manera me aseguro que ni siquiera se mueva. ¿Qué está hecho, puta misador? Ese pelo de ferretería está re mal. Sí. Sin ánimo de ofender, tu anclaje es... ¡Ya está! Debería volverte a comprar un Galactus, sacarle la piecita y ponerle la piecita al que estás reparando. Sí. Así se hacen estas cosas. Soy terrible. Dislike, para no perder la costumbre, sin ánimo de ofender. ¡Nya!
Usualmente en la noche, después de avanzar cualquier trabajo, cualquier proyecto, lo que hago es recopilar toda esta información dentro de la máquina para poder recién editar. Y usualmente te explico una voz en off lo que va pasando. Lo gracioso es que muchas veces pues me doy cuenta de lo que he hecho y suelen ser las veces que lo que hago no tiene sentido o parece no tener sentido. En este caso, he echado un wash sin siquiera pintar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Te preguntarás tú. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es fácil. Mi base para empezar a trabajar este proyecto obviamente va a ser la pintura original, la pintura con que te viene. En este caso, has visto que le he echado wash por lo que, 1, quiero empezar a oscurecer la pintura de fondo que tiene. Y número 2, y lo más importante, como voy a utilizar esta pintura de base y casi todo lo trabajo con un pincel semiseco y seco, entonces las líneas que me va a dejar el wash, o sea, las líneas oscuras me refiero, es lo que me va a ayudar a dar volumen. Es como hacer una pequeña trampa. ¿Te das cuenta? Vas a ver cómo va a quedar este proyecto que está avanzando bastante bien. Tú me conoces, lo que a mí me gusta es empezar a darle mucho volumen a este trabajo. Para esto voy a trabajar con estas dos pinturas. Observa bien, lo que quiero hacer es crear un color oscuro, un color claro oscuro, y poco a poco, mediante colores rojos y pincel seco, irle dando diferente degradé para que genere esta iluminación. Esto lo voy a conseguir con estos dos colores. ¿Recuerdas el proceso que te mencioné hace un rato acerca del volumen? Este proceso va a ser continuo, o sea, mientras voy a ir pintando esta figura, voy a tener que realizar esto de acá de rato en rato. ¿Para qué? Para que las capas vayan secando mejor y me vayan dando todo este color, todo este sombreado alrededor. Voy a realizar este trabajo no solamente con el rojo, sino también con el color azul. Es por eso que hace unos pasos atrás viste que había oscurecido la armadura.
Tú sabes que usualmente le doy un acabado con wash a las figuras en ciertos lados. Esta de acá no va a ser la excepción. Le voy a dar solamente wash en donde deberían caer ciertas sombras. ¿Te acuerdas del trabajo de Hulk que hicimos la semana pasada? Pues exactamente algo por el estilo quiero hacer con esta de acá. Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula. Yo sé que te gusta un montón este contenido. Por eso hay que darle amor, comprensión y harta ternura, mi hermano. Suscribiéndote aquí abajo. ¿Lo ves? Tío, es solamente un clic y nos va a hacer felices a todos, mi hermano. Nos vemos. ¡Chao! Solo diré que no me gustó. Estuvo horrible, sí. Y el programa ya acabó. Vayan a su casa. Dale dislike al video. ¡Chao!